La política sigue dominando el escenario en España y es tan grave lo que está pasando en la que otra vez un mentiroso sin escrúpulos está consiguiendo hacerse con la presidencia del gobierno haciendo exactamente lo opuesto de lo prometido en campaña. Es algo realmente increíble. En 2019 dijo que no pactaría con Podemos bajo ninguna circunstancia porque si no no podría dormir y a las pocas horas tras las elecciones pactó y no solo pactó, sino que a lo largo de la legislatura se dedicó a llevar adelante el programa comunista de Podemos. Ahora, antes de las elecciones, dijo que iba a traer a España a Puigdemont para que saldara sus cuentas con la justicia y ahora no solo no lo va a hacer, sino que lo va a perdonar y va a permitir la llegada a España de este prófugo de la justicia como si fuese un héroe. Si uno fuese un marciano y mirara los datos, digamos, asépticamente, podría decir, bueno, pero al final Pedro Sánchez está armando una coalición de 9 partidos, por lo tanto el respaldo es amplio. Pero claro, de esos partidos tenemos que 5 son abiertamente separatistas. Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Gallego. Por lo tanto, ellos quieren destruir, desmembrar el país de cuyo Congreso forman parte. Por eso, en realidad es debatible si es legítimo que partidos que quieren desmembrar el país, es decir, atentar contra la Constitución, porque, como dice en su artículo 2, se fundamenta en la unidad indisoluble de España, si es legítimo que participen en elecciones. Pero ese es otro tema. Además de esos 5 partidos abiertamente separatistas, tienes 2 partidos comunistas, digamos que Podemos y Más País, si quieres lo puedes contar como uno, sumar, pero sabemos que no es uno porque entre ellos se están matando, pero digamos 2 partidos comunistas, que por lo tanto lo que quieren es demoler nuestro sistema de libertad individual y propiedad privada, porque a ellos les parece bien lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Venezuela. Y finalmente tienes al propio PSOE y a Coalición Canaria. Lo de Coalición Canaria es simplemente vergonzoso porque es un partido que en septiembre, cuando fue el intento de investidura de Feijóo, Coalición Canaria votó por Feijóo y ahora va a votar por Sánchez. Es verdaderamente vergonzoso, simplemente porque no se puede hablar de cambio de postura, es simplemente estar al mejor postor, es la prostitución en sentido estricto de la política. Pero más aún porque Coalición Canarias gobierna en Canarias con el apoyo del Partido Popular. Y uno dirá, ¿para qué quiere Pedro Sánchez ese voto adicional que le puede dar Coalición Canarias en el Congreso? Si total ya sin Coalición Canarias tiene 178 apoyos. Lo que pasa es lo siguiente, que Coalición Canarias es el voto positivo número 179. A lo largo de la legislatura, si el partido de Puigdemont se abstuviera, en vez de 179 serían 172 votos positivos y eso alcanzaría para superar los 171 votos de Unión del Pueblo Navarro, Vox y el PP. Ahora, todo esto de un inescrupuloso que está dando todo lo que le piden, porque eso no es negociar. Si tú te sientas y simplemente das todo lo que te piden, evidentemente vas a conseguir el apoyo. Pero les ha dado todo para la investidura. Pero recordemos, esto es solo la investidura, porque a partir de ahí va a haber que ir negociando ley a ley. Por lo tanto, el nivel de despropósito, de derroche, de malgasto, de partición de las competencias nacionales en gobiernos autonómicos, puede ser un desastre lo que deje Sánchez, que ojalá, en caso de que la investidura se consume, esta legislatura sea lo más corta posible. Por ahora, la situación está en que
tenemos dos cosas, dependemos de dos cosas. Una es de la movilización continua en la calle, que es lo único que podemos hacer para mostrar nuestro rechazo, porque no es democrático, no es legítimo, no es ni siquiera legal que un partido decida hacer una amnistía que, como ya comentamos, rompe la igualdad ante la ley, rompe la seguridad jurídica, rompe la separación de poderes, y es en el caso del PSOE todavía más sangrante, porque no sé si tú recordarás que en 2012, cuando España estaba quebrada, porque así la había dejado Zapatero, Rajoy tuvo que aumentar los impuestos, porque no sé si recordarás que la ministra Salgado había dicho que el déficit público iba a ser del 6% del PIB y al final fue más del 9%. Entonces, para tapar ese agujero, Rajoy subió los impuestos. Bien, pero para minimizar el aumento de impuestos, se inventaron una amnistía fiscal, es decir, gente que tenía dinero negro en el exterior lo podía traer pagando una parte y por lo menos se repatriaban capitales que a su vez favorecerían el crédito y la inversión y de paso se recaudaba algo sin tener que aumentar la presión fiscal. Bueno, el PSOE presentó en el Tribunal Constitucional un recurso contra esa amnistía porque decía que rompía la igualdad ante la ley. Que en un sentido es verdad, pero quiero decir, ¿cómo el mismo partido que presentó un recurso contra una amnistía en una situación de extrema gravedad económica ahora presenta una amnistía ya no fiscal, sino una amnistía total para golpistas y gente acusada de actos terroristas o cuasi terroristas? Yo creo, lo único que le pediría a la gente del Partido Socialista es que nunca más hablen de sentirse orgullosos de 140 años de historia del partido, porque en realidad lo que tendrían que hacer es pedir perdón. Y los primeros que tendrán que estar protestando son los propios socialistas de bien, que yo estoy seguro que sigue habiendo, y muchos, porque la deriva autoritaria que ha tomado Sánchez es algo que no nos merecemos y creo, insisto, que no lo quieren ni los propios socialistas de bien, que, insisto, yo estoy seguro de que son la mayoría, por lo menos de sus votantes. Entonces, además de tener la movilización en la calle continua para mostrar nuestro rechazo, lo otro que tenemos es, pero esto ya es más potencial, apelar al patriotismo o al miedo de diputados socialistas. Patriotismo digo porque si uno es diputado, es socialista, se está dando cuenta que lo que está haciendo Sánchez es lo contrario a lo que votó la gente, pues el patriotismo podría estar por encima de cualquier cálculo y decir, no, miren señores, yo así no voto y voto en contra. Otra posibilidad sería que algunos socialistas digamos, no lo hagan por patriotismo, sino por miedo, porque al ver la movilización en la calle, digan, miren, yo no quiero tener problemas con la gente, con mis vecinos, que se abstengan, no sé realmente, pero estamos hablando, o sea, de una situación verdaderamente crítica. Y otra cosa que nos podría salvar, si es que no hay ni patriotismo ni temor, es que alguien, las miradas apuntan a Emiliano García Paje, se imagine como el líder del post-sanchismo. Entonces, en ese caso tendría que tomar, pero ya le queda cada vez menos tiempo, la medida de dar un paso verdaderamente al frente, votar en contra y asumir las consecuencias que le vengan. Pero imagínate en qué situación está el país cuando lo más justo, lo más razonable, lo más sensato sería repetir las elecciones para que la gente pueda votar sabiendo cuáles son las cartas que hay sobre la mesa, porque a la gente se la engañó. No se le dijo que el Partido Socialista estaba dispuesto a dar una amnistía, ni a perdonar parte de la deuda a Cataluña, ni a transferir competencias al País Vasco y a Cataluña, ni reconocer el carácter nacional de Cataluña y el País Vasco, ni ceder la gestión de la seguridad social al País Vasco, etcétera, etcétera. Entonces,
Esto ya no es ni un cambio de opinión, ni es un matiz propio de una negociación, es un engaño. Entonces, el próximo gobierno, si finalmente es investido Sánchez, va a estar basado en una base ilegítima porque simplemente engañó a sus electores. Tú podrás pensar, y tendrías razón, de decir, bueno, ¿qué más da? Si es lo mismo que pasó en la legislatura pasada, que también se basó sobre un engaño, y es verdad. Pero bueno, es en lo que estamos. Ahora, te iba a comentar dos cosas sobre justamente este acuerdo con los separatistas de la vertiente económica. La llamada condonación de deuda a Cataluña no sería justa, ni siquiera aunque se hiciera en la misma proporción a todas las comunidades autónomas. ¿Por qué? En la crisis anterior, las comunidades autónomas no se podían financiar con normalidad en los mercados. Entonces, el gobierno nacional pedía la deuda y les pasaba el dinero a las comunidades autónomas que lo solicitaran con intereses más bajos o incluso creo que en algunos casos sin intereses. El punto es que el volumen de deuda que cada comunidad autónoma pidió al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica, dependía, por un lado, del tamaño, evidentemente. Una comunidad como Andalucía en cualquier situación iba a pedir más que La Rioja, pero también de su mayor o menor grado de responsabilidad fiscal. Entonces resulta que si una comunidad ha sido muy responsable, es decir, ha tenido mucho déficit fiscal, ha pedido mucho al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica, y por lo tanto, si ahora se condonara una parte, la misma proporción de deuda a todas las comunidades autónomas, se estaría premiando a las comunidades más derrochadoras. Es exactamente lo mismo que ha hecho el Banco Central Europeo para con España. Al comprar bonos de todos, al final el que recibe el mayor estímulo, el mayor apoyo, es el país más derrochador. En cambio, si un país no tuviera déficit fiscal y tuviera poca deuda que refinanciar, ese país se beneficia menos. Bueno, lo mismo está haciendo ahora Sánchez con las comunidades autónomas. La comunidad autónoma catalana, que han sido unos grandes derrochadores, pues ellos reciben un trato preferente. Que insisto, en este caso es evidentemente sangrante porque solo lo hacen con la Generalidad de Cataluña, pero lo que quiero decir es que el mecanismo es injusto de todas maneras, aunque se hiciera con todas las comunidades autónomas. Y el segundo punto, que es directamente apuntar a la línea de flotación del funcionamiento de España como país, es la creación del cupo catalán, es decir, el País Vasco y Navarra no forman parte del sistema de financiación autonómica. El sistema de financiación autonómica, ¿en qué consiste? En que el gobierno nacional recauda básicamente IVA, IRPF y el impuesto de sociedades y luego, según una fórmula, lo reparte entre las comunidades autónomas. Bien, el País Vasco y Navarra, como digo, no participan de ese sistema porque ellos hacen al revés. Ellos recaudan todos los impuestos y luego pagan una cuota, que es el cupo, por el coste que en teoría tendría que compensar el coste de los servicios que el gobierno nacional presta en esas comunidades. Por ejemplo, la parte proporcional de la defensa nacional, relaciones exteriores y las competencias que fueran. Ok. Lo que ha firmado Sánchez con Junts per Catalunya es que Cataluña tenga el mismo sistema en la práctica que el País Vasco. Lo que ocurre es que eso es imposible, porque el País Vasco y Navarra, de hecho, no pagan, no contribuyen de manera equitativa, contribuyen de menos. Por eso es que les sobra el dinero. Digamos, si tú cobras los mismos impuestos, pero tienes que pagar menos gastos, evidentemente te va a sobrar el dinero. Si eso mismo, al final eso se ha podido sobrellevar porque son dos comunidades autónomas relativamente pequeñas. Pero si tú lo haces con la comunidad autónoma donde trabaja más gente de toda España, el sistema no es viable. Pero precisamente eso es lo que le interesa a los separatistas, debilitar las finanzas públicas de España
para avanzar en sus planes de destrucción del país para poder ellos separarse. Una vez más, lo increíble es que Sánchez ha accedido a eso. Y esto, solo con ponerlo sobre un papel, mucho más si se avanza en negociaciones concretas, va a significar una reducción de la confianza, una reducción del apetito inversor, una reducción, digamos, al final se va a pagar en términos de actividad económica y de empleo, porque imagínate si tú eres una empresa británica que está pensando en invertir lo que sea en España, montar una fábrica de lo que sea, y tú sabes que la comunidad autónoma más importante en términos económicos, porque es la que, donde trabaja más gente, quiere empezar a pagar menos al fondo común. Entonces tú ya te das cuenta que si ese gobierno ya tiene las finanzas públicas hechas un desastre, porque como siempre te digo, 2023 es el 16º año consecutivo en que todos los intereses de la deuda pública se pagan con más deuda pública, imagínate si encima una de las comunidades que más recursos aporta deja de hacerlo. Entonces, evidentemente, el empresario inglés o del país que fuese dice, mira, ¿sabes qué? La fábrica la monto en Portugal o la monto en cualquier otro sitio. Entonces, eso lo vamos a terminar pagando en términos de actividad y empleo con solo empezar a negociarse. Si efectivamente se concreta, bueno, sería mucho peor. Y finalmente, el otro punto que te quería mencionar, que es una demostración del daño institucional que ha provocado, provoca y seguirá provocando el sanchismo-leninismo, es en el funcionamiento del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque esta semana el Tribunal Constitucional ha convalidado el impuesto a los ricos que inventó Sánchez para fastidiar a Madrid y Andalucía. La historia como es. Existe un impuesto al patrimonio que en tiempos de Zapatero, el propio Zapatero suspendió para luego tener que reintroducir por la crisis que él mismo había provocado por sus malas políticas. Este impuesto al patrimonio es de competencia autonómica. Entonces, cuando se reintrodujo el impuesto al patrimonio, hubo comunidades autónomas que, dentro de su potestad, decidieron cobrar menos. Creo que en La Rioja cobraban la mitad del tipo general. En Asturias se incrementaba el tipo general y otras comunidades como Madrid decidía bonificarlo al 100%. Evidentemente, mucha gente de altos patrimonios decidió trasladarse a Madrid. ¿Por qué? Porque si tú en Madrid no pagas nada y en Asturias te pueden cobrar el 3 o el 3,5% cada año, evidentemente tú te vas a Madrid o donde sea, porque es muchísimo dinero que te puedes ahorrar simplemente con trasladarte 450 kilómetros. Posteriormente, Andalucía también hizo lo mismo de bonificar al 100% este impuesto. Pero entonces, los socialistas, que ellos se llenan la boca hablando de que quieren un sistema federal para España, pero luego no admiten las diferencias en impuestos entre unas y otras comunidades autónomas, se inventaron este impuesto a las grandes fortunas, no recuerdo exactamente el nombre, que lo que viene a hacer es, miren, ustedes hagan lo que quieran con el impuesto al patrimonio, pero yo les pongo otro impuesto que si ustedes no tienen que pagar impuesto al patrimonio, tienen que pagar este otro. Es decir, sobre el mismo hecho imponible, que es, en este caso, tener un patrimonio, tú tienes que pagar un impuesto o los dos. Porque en la configuración del impuesto que ahora se inventó Sánchez, lo que tú pagues como el impuesto al patrimonio autonómico se considera como un pago a cuenta del impuesto a las grandes fortunas que puso Sánchez. Claramente era no solo una invasión de competencias autonómicas, porque insisto, si tú estás grabando el patrimonio y eso es una competencia autonómica, tú lo podrás llamar como quieras, pero estás grabando lo mismo, es claramente una invasión de competencias autonómicas, pero es que además era específicamente para fastidiar a dos comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Bueno, con toda lógica,
el gobierno de Ayuso presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional oponiéndose a este impuesto de Sánchez. Bueno, la cuestión es que ahora el Tribunal Constitucional rechazó ese recurso y le dio la razón al gobierno de Sánchez. En el Tribunal Constitucional hay 11 magistrados, de los cuales a 7 los llaman progresistas y a 4 los llaman conservadores. Obviamente, los que rechazaron el recurso del gobierno de Ayuso fueron los 7 mal llamados progresistas. Entonces, esto te muestra que este Tribunal Constitucional ya está dispuesto a convalidar cualquier cosa que le mande el gobierno. Es una demostración más de que el sistema de contrapesos que está diseñado en la Constitución no funciona más. Porque lo que haga el gobierno, el Tribunal Constitucional está dispuesto a convalidarlo. Y esto que era un buen ejemplo de un caso testigo de algo que flagrantemente está invadiendo una competencia autonómica, el Tribunal Constitucional dice, no, esto no está invadiendo las competencias autonómicas, porque el Tribunal Constitucional lo que dice es que se haya cedido la gestión del impuesto al patrimonio no quiere decir, no priva al gobierno nacional de poner otro impuesto al patrimonio. Pero ¿en qué cabeza cabe, en qué país serio cabe que haya dos impuestos sobre lo mismo? Es como si tú pagas el IBI al municipio y viene la comunidad autónoma y dice, no, yo te pongo otro IBI, y viene el gobierno nacional y dice, sí, yo también te pago otro IBI. 3 IBIs, 3 viñetas, es ridículo. Bueno, eso es lo que está convalidando el Tribunal Constitucional, pero además lo hace cuando la presión tributaria está en el máximo histórico. Entonces yo me pregunto, ¿a partir de qué punto el Tribunal Constitucional considera que la imposición empieza a ser confiscatoria? Porque me da la impresión de que esta gente piensa que todavía falta mucho y yo creo que estamos en realidad bastante cerca del punto de confiscación. En el tema fiscal, no te olvides de lo siguiente. Pese a que estamos, como te digo, en la mayor presión tributaria de la historia, alrededor de 43 puntos del PIB, todavía no llegamos a la media de la Unión Europea, que es, en teoría, el objetivo del sanchismo-leninismo. Para llegar a esa presión tributaria igual que el resto, que la media europea, haría falta subirla unos 4 puntos más. Es decir, que el plan de Sánchez pasa por aumentar la presión tributaria en otros 50.000 millones de euros, aproximadamente un poco más de 50.000 millones de euros. ¿Por qué? Digamos, si pensamos bien, esta gente cree que va a arrebatarle al sector privado 50.000 millones y con eso va a tener más dinero para gastar y hacer políticas sociales y lo que sea. Lo primero es que evidentemente ese mecanismo no funciona porque ya tendríamos que haber percibido una mejoría notable de los servicios públicos porque, insisto, la presión tributaria la han llevado al máximo histórico y sin embargo no es el caso. La realidad es que todo ese dinero de más que nos han ido arrebatando, confiscando, en estos últimos años ha ido a parar a el cheque cultural para los jóvenes, bonos alquileres, para poner autobuses para que la gente se apunte a cobrar el ingreso mínimo vital, etcétera, es decir, para despilfarrar, para comprar votos en definitiva. Por lo tanto, lo más probable es que lo nuevo que arrebaten al sector privado también va a ir a esos fines. Y el punto es que cuanto mayor proporción del gasto total de una economía se hace con criterios políticos y no económicos, la eficiencia general de la economía cae, es decir, se obtienen menos mercancías y servicios con los recursos disponibles de los que se podrían obtener. Por lo tanto, es una medida empobrecedora. Pero además, si tú eres de la idea de que no importa, porque total, esos 50.000 millones se lo van a quitar a las empresas y a los ricos, te recuerdo que si las empresas tienen menos dinero, evidentemente van a poder invertir menos, por lo tanto van a crear menos empleo. Y mientras tanto, no te van a poder subir el salario. Y en cuanto se pasa de determinado punto, las empresas van a decir, mira, ¿sabes qué? Me voy a otro sitio porque aquí en España me están cobrando cada vez más impuestos y llega un punto en que no es rentable. Porque para peor,
ese aumento de la presión tributaria se estaría haciendo en un momento en el que la degradación institucional y el quiebre de la seguridad jurídica está siendo más que nunca. Entonces, ¿qué quiero decir? En otro país, en otro contexto, por ejemplo en Dinamarca, en Suecia, uno podría pensar, bueno, me están cobrando muchos impuestos, pero por lo menos tengo una seguridad jurídica blindada. Te recuerdo que en Dinamarca y en Suecia las empresas pagan menos impuestos que en España. Lo que pasa es que allí se paga mucho más por IRPF. Bien, pero las empresas pagan menos. Pero aquí van a seguir subiendo la presión tributaria en el momento en que la seguridad jurídica está por los suelos. Por lo tanto, las consecuencias van a ser negativas.